de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador. Ingeniero Rosero, muy buenos días. Vuelve a subir el precio de la gasolina súper. Se sigue hablando en Ecuador de la necesidad de una focalización del precio de los combustibles, hecho que aparentemente no llegará tampoco a concretarse en el marco del actual gobierno. ¿Cómo está desde su punto de vista y de los distribuidores de petróleo la situación? Muy buenos días, Gustavo. Bueno, la subida del precio de la super es algo absolutamente normal. Como hemos analizado ya en otras ocasiones, está directamente relacionado a los precios del WTI. Petroecuador lo calcula con un mes de desfase. Entonces, de marzo a abril hubo una subida de los precios del WTI, particularmente generada por el recrudecimiento de los problemas en la Franja de Gaza. Ya intervino Irán. Entonces, eso ha ocasionado que al dispararse los precios del WTI, pues también hay un efecto en las naftas importadas que se utilizan, particularmente la super, que es una nafta pura. Entonces, el precio del WTI subió prácticamente un 10%, sin embargo, la super subió mucho menos incluso de un 3%. Bien, con esto probablemente este mes va a bajar, ¿no? O sea, ya para el siguiente periodo, digamos, junio 11, va a bajar porque así se ha comportado el precio del WTI. Entonces esto está fluctuando en función de los precios del petróleo. Respecto al segundo punto, la focalización. Bueno, nosotros pensamos y debemos tratar acá hoy día el decreto 254 que se expidió el fin de semana antepasado por parte del presidente de la República. En este decreto, que habla en términos muy generales, que se va a formar un comité que emita políticas para estabilización energética y control de precios de los combustibles. Es un tema sumamente general que ya habla de control de precios. Entonces, la primera pregunta que surge es ¿qué precios va a controlar este comité si los combustibles están congelados? La gasolina cuesta $1.46 y el diésel $1.80. Entonces se puede inferir, se puede deducir que atrás de este decreto pues está implícito la eliminación de los precios de los combustibles, pero no se lo dice directamente. En nuestro criterio, el decreto debía decir, primero, eliminación del subsidio de los combustibles. Tampoco dice nada respecto a la focalización cuando es absolutamente necesaria para la eliminación de precios de los combustibles, y luego, una vez que se liberalicen los precios, entonces ahí sí hablemos de control, ¿no? Ahora, se dice paralelamente que cada vez se ve más como una obligación. Recién lo sabremos, pues en esta semana comparecerá el ministro de Economía ante la Asamblea Nacional para dar a conocer en detalle, incluso formalmente, documentadamente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero se señala por parte de los analistas que es ineludible para Ecuador hacer ese ajuste de precios a través de una focalización del subsidio, más la situación de carácter político, con una campaña electoral además que prácticamente se ha iniciado ya hacia el 2025, parece que impedirán que en este periodo transitorio de Noboa se tomen decisiones. Bueno, es un tema que deberá explicarlo. Recordemos que este comité tenía 5 días plazo para presentar un plan respecto a lo que dice, ¿no? Plan para estabilización de precios de los combustibles. Nosotros pensamos que esto no puede dilatarse más, ¿no? Realmente el Fondo Monetario puso como un requisito, ¿no?, básico para el desembolso de los 4.000 millones que van a ser progresivos durante 4 años, me parece. Hay un desembolso inminente, la eliminación de subsidios de los combustibles. Entonces, el presidente ya habló en febrero
de que estarían pensando en la eliminación de los subsidios a las gasolinas, a las gasolinas extra y Eco 85. Paralelamente, bueno, nosotros ya en enero hicimos declaraciones en medios de comunicación, en rueda de prensa, que nosotros pensábamos que enero era el momento preciso para eliminar progresivamente los subsidios a las gasolinas, ya que en ese momento solamente había un diferencial de 25 centavos por galón en el caso de la gasolina extra y 30 centavos en la Eco 85, pero con algunos considerandos. Primero, una eliminación gradual, es decir, aplicando gradualismo. Por ejemplo, habíamos mencionado otra vez utilizar los 10 centavos por mes, porque eso funcionó anteriormente y fue aceptado de alguna manera por la ciudadanía. Segundo, la utilización de bandas que permitan justamente tratar de amortiguar el embate de los precios disparados en un momento del WTI, como ya sucedió, ¿no? De marzo a abril. Esto tiene techos máximos y mínimos para el combustible y permite defender al consumidor en un momento de que se dispara el WTI, ¿no? Y tercero, por supuesto, la aplicación de una focalización de los subsidios para evitar que se vean afectados los sectores más vulnerables. Esto lo dijimos en enero. Y en febrero el presidente, no sé si recogiendo nuestra recomendación o fue una coincidencia, habló totalmente alineado en el sentido de que solamente se toparían las gasolinas, ¿no? Y que se aplicarían bandas. Pero tenemos que ver que el decreto es sumamente amplio, habla de combustibles en general, y combustible es el gas y combustible es el diésel. Eso dice el decreto, pero habría que contrastar con las declaraciones que hizo el presidente en febrero. Ingeniero Nosotros Rosero, hablando de otros subsidios que por lo menos existían en Ecuador, actualícenos por favor cómo se encuentran esos subsidios adicionales a la población en general, el de la pesca artesanal, minería, centrales térmicas, etcétera. Bueno, recordemos que el gobierno y también desde el gobierno anterior ya ha procurado ir eliminando los subsidios a las industrias, como por ejemplo en diciembre del 2022 ya se eliminó el subsidio al sector camaronero, ¿no? Eso es un tema progresivo, ya son pocas las industrias que tienen un subsidio, ¿no? Hablando del sector privado. Pero sí es importante que también la ciudadanía recuerde que solamente Venezuela y Ecuador somos los únicos países que tenemos subsidio a los combustibles en toda América. Incluso países con corte totalmente socialista como México, Brasil, Perú, Colombia, ya no tienen subsidio a los combustibles porque ya se han dado cuenta que los subsidios no son buenos, nunca llegan al más necesitado. Pero persiste alguno de esos otros subsidios. Así es, pero ya es de menor cantidad, ¿no? Eso ha sido eliminado progresivamente, pero al momento toda la población está siendo subsidiada. El precio que tenemos de 2,46 es un precio subsidiado. Al momento el subsidio en las gasolinas está en el orden de 57 centavos y el diésel está en el orden de $1.26 por galón, ¿no? Entonces, ahora, ingeniero Rosero, en este contexto, uno de los temas en los que tampoco logramos ponernos de acuerdo, no se conoce tampoco una propuesta, es en el tema de la focalización de los subsidios a los combustibles. De esto ya se viene discutiendo desde hace no sé cuánto tiempo. En algún momento se llamó a la necesidad de que existan mesas de trabajo, hubo la propuesta de la CONAIE, pero en definitiva es un tema en el que no hay acuerdos y al parecer en este contexto del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues el gobierno va a entrar en este proceso. ¿Cómo está la situación al momento en torno a la focalización? Bueno, la única reunión oficial que nosotros hemos mantenido con este gobierno, luego de decenas de cartas al presidente, al ministro de Finanzas, a la ministra de Energía en su momento, a la directora de la SAC,
para que nos atiendan, escuchen nuestras propuestas, pues no nos atendían. Y la única reunión que tuvimos hace un mes y medio con el viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, se nos dijo oficialmente en ese momento pues que ya no se utilizaría un software de focalización, que había sido nuestro clamor, nuestro reclamo, porque como estaba concebido iba a fracasar, y que no estaba descartada nuestra propuesta del uso de tarjetas de débito. Nosotros habíamos mencionado que habían dos caminos de aplicación inmediata y a cero costo para el Estado. Uno eran las tarjetas de débito que podían ser emitidas, por ejemplo, por el Banco del Pacífico, tarjetas que solamente sirven para comprar combustible, y en estas tarjetas se recarga mensualmente el valor que hayan acordado con las organizaciones sociales, por ejemplo, $30 o $50, lo equivalente en galones subsidiados para cada focalizado. Esto eliminaba una serie de problemas tecnológicos, de conectividad, financieros para las estaciones de servicio, etc. Nos dijeron que esta alternativa no estaba descartada, así como el uso de otra propuesta nuestra, que era la utilización de una APP, ¿no?, que se están utilizando ahora, ¿no?, la billetera electrónica, para bancarizar justamente a los sectores más marginales. ¿En qué fecha fue esa reunión? Hace un mes y medio. Hace un mes y medio, pero el viceministro de Hidrocarburos ya no está, ¿no? Se fue junto con la ministra Arrobo, y al momento otra vez nosotros nos quedamos en el limbo. Hemos vuelto a poner cartas para que nos atiendan. Consideramos imperativo que nos atienda el presidente Noboa y los ministros de Energía y Finanzas particularmente, independiente de que seamos atendidos en esta comisión interinstitucional para ya ver detalles de nuestras propuestas. Nosotros llevamos, como usted bien sabe, ustedes y la ciudadanía ya está más consciente, 21 años congelados nuestro margen en centavos, ocasionando que más de la mitad de estaciones de servicio, más de 600 estaciones, estemos trabajando en el punto de equilibrio, es decir, sin utilidad, muchas hacia abajo, en procesos muy difíciles, con endeudamientos bien grandes. Nadie aguanta 21 años con el margen congelado en centavos. Ingeniero Rosero, justamente sobre el tema regulatorio hubo otra medida del gobierno que se concretó en un acuerdo presidencial, en un decreto, el 256, en el cual se escindió, se reorganizaron las competencias de 3 agencias regulatorias en Ecuador. Antes lo controlaba Arcerner, la Agencia de Regulación y Control de Energía, Recursos Naturales y Recursos Naturales No Renovables, y desde el 8 de este mes, 8 de mayo, fecha en la cual se emitió este decreto, se entregaron nuevas competencias a Arcon para regular al sector minero, a Arconel para el sector eléctrico y ARCH a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. ¿Qué trae de por medio esto de nuevo? Las agencias, entendemos, existían todas ellas, pero entendemos también que se está reorganizando las competencias de cada una. Bueno, esto no es nuevo. Viene un gobierno, las une, viene otro gobierno, las separa. Realmente nosotros no vemos que esto tenga ningún beneficio o perjuicio. Pensamos que tal vez está alineada con esta política de el comité que tiene que establecer parámetros para la estabilización de precios, tal vez. Bueno, pero realmente esto ha ido cambiando. El sector eléctrico, a través de algunos expertos que se han manifestado en el tema, señalan que es positivo porque se le había relegado al sector eléctrico a un segundo o tercer plano, y eso habría motivado incluso el hecho de que no se sigan adelante con los planes nacionales, planes estratégicos del sector eléctrico, generando los apagones, el déficit de energía que sufrimos. Bueno, tome en cuenta que estas agencias son estrictamente de control, ¿no? Nosotros particularmente pensamos, y bueno, lo dijimos ayer en un programa televisivo también, hay que recordar que el valor del subsidio, ¿no?, el costo del subsidio en el año 2023 fue $3.200 millones.
En la proforma presupuestaria para el 2024 está calculado alrededor de 3.045. Son valores sumamente grandes, pero a su vez, ¿no? Nosotros también somos enfáticos en el sentido de recordar que el costo, nosotros tenemos un Estado obeso, que el valor de sueldos de este Estado obeso, antes de la subida del expresidente Rafael Correa, era 2.000 millones de dólares al año. Hoy es 10.000. Él quintuplicó el valor, ¿no?, de la nómina burocrática. Se subieron los sueldos escandalosamente y se aumentó el número de personas en la burocracia de 300.000 hasta 900.000 personas, de los cuales 300.000 eran a contrato y bueno, algo se ha reducido. Pero ese incremento de 8.000 millones de dólares en el costo de la burocracia hace ver pequeño al valor de los subsidios. Entonces, nosotros sí pensamos, ¿no?, que ese valor gigantesco, ese excedente de 8.000 millones de lo que había en esas épocas, hay mucho que hacer por ahí, tal vez decisiones duras, ¿no? Pero tenemos un Estado en el que, a diferencia del resto del mundo, es mucho mejor pagado, es mucho mejor negocio una persona irse a trabajar al sector público que al privado, incluso con multinacionales. Entonces, algo está mal. Tenemos cantidades de subsecretarías y de agencias innecesarias. Por ahí circulaba un análisis como de 59 agencias, incluso ministerios, que son innecesarios, y realmente ese es un costo altísimo que pasa, no entiendo cómo, desapercibido, ¿no? 8.000 millones de exceso en la burocracia versus 3.200 de los subsidios. Entonces, nosotros hemos vivido, sobre todo en gobiernos anteriores, ¿no? Venían 4 personas en una camioneta de una agencia, ¿no?, a verificar baños. Nos daban sus indicaciones, nos multaban, etcétera, por decir Agencia de Regulación y Control, y después venían otra camioneta, doble cabina del año, con 4 funcionarios del Ministerio de Salud a ver lo mismo, a ver baños. Y después venían otros funcionarios en la misma semana, 4 personas en una camioneta doble cabina del año del Ministerio de Turismo, también a revisar baños, ¿no? Y así, 4 instituciones. Entonces, no puede ser, ¿no? Esas personas ganan viáticos, ganan sueldo, movilización, etcétera, que se repitan, ¿no?, las actividades, que se dupliquen los controles. Eso no es bueno para el país. Existe un exceso de grasa, un Estado absolutamente obeso que estamos pagando todos, y con esto no quiero decir que no se deben topar los subsidios, en absoluto. Estamos totalmente de acuerdo en que deben eliminarse los subsidios porque no son buenos por las razones expuestas, pero también hay otra tarea muy fuerte, ¿no?, que nadie se ha atrevido realmente a tomar acciones en serio. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias también, un saludo a su distinguida audiencia. Declaraciones del ingeniero Ivo Rosero, él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleos en Ecuador.